Apenas el alba comenzaba a teñir de oro los contornos de la imponente hacienda Rosalinda cuando los primeros sollozos, suaves pero cargados de angustia, se deslizaron por los corredores silenciosos como un lamento atrapado en las paredes. Sofía, una niña de tan solo 5 años, ya estaba en pie, aferrando con sus frágiles deditos el mango de una escoba que parecía haber sido hecha para alguien el doble de su tamaño. Su cabello castaño, recogido torpemente en una coleta desordenada, caía sobre su rostro pálido, donde las ojeras y el cansancio habían echado raíces prematuras. La tos seca que la acosaba desde hacía días no hacía más que intensificarse con el frío de las mañanas, como si cada nuevo amanecer fuera una amenaza más que una esperanza. Desde lo alto de la gran escalinata de mármol, el imponente Eduardo Montenegro, el hombre más rico y temido de toda la región, observaba a su hija con una expresión tan gélida como el mármol bajo sus pies. Vestía un traje de corte perfecto, confeccionado a medida, y revisaba su reloj de oro por tercera vez en menos de 5 minutos. Cuando habló, su voz resonó como un trueno en medio del silencio, haciendo temblar a la pequeña. Sofía, tronó. Aún no has terminado de barrer el vestíbulo. ¿Acaso no recuerdas lo que ocurre cuando fallas en tus deberes? La niña se apresuró, tragando su llanto, ignorando el vértigo que le provocaba la fiebre que le ardía bajo la piel. Sus movimientos eran torpes, erráticos, y sus brazos temblaban mientras intentaba dominar la escoba pesada que casi la arrastraba con cada paso. Una nueva crisis de tos la obligó a detenerse por un instante. Una lágrima, solitaria y muda, recorrió su mejilla pecosa, cayendo al suelo como una confesión sin palabras. No quiero ver tus lágrimas ensuciando mi piso recién encerado, advirtió Eduardo, descendiendo unos cuantos peldaños con paso firme. Termina esto de una vez y ve a la biblioteca. Los estantes deben estar impecables antes de que lleguen mis inversionistas. Sofía asintió sin emitir sonido alguno. Tragó saliva con dificultad y contuvo el llanto como tantas otras veces. A través de los ventanales altos de la hacienda, pudo ver cómo los primeros rayos del sol comenzaban a acariciar los verdes campos que se extendían hasta el infinito. Entonces algo captó su atención. Allí, entre la bruma matinal, Príncipe, el majestuoso caballo blanco de su padre, pastaba con calma no muy lejos de la casa. El animal alzó la cabeza y, como si hubiera sentido su mirada, clavó los ojos en ella. Por un fugaz pero intenso instante, los ojos de la niña y del caballo se encontraron, y Sofía sintió en el pecho una oleada tibia, casi como un abrazo. Fue como si en ese simple cruce de miradas se tejiera un lazo silencioso, una conexión entre dos seres atrapados en mundos donde la ternura escaseaba. Sofía. La voz áspera de Eduardo la trajo de vuelta al presente. Deja de soñar despierta y termina tus tareas. ¿O acaso deseas pasar la noche en el cuarto del fondo? Solo oír esas palabras le provocó un escalofrío. El cuarto del fondo. Aquel lugar lúgubre, frío como un sepulcro, sin ventanas ni luz, donde su padre la encerraba como castigo. Aún le dolía la espalda por haber dormido sobre el suelo duro la última vez, 3 días atrás, cuando no logró limpiar todos los ventanales antes del anochecer. En ese momento, María, la cocinera más antigua de la hacienda, cruzó rápidamente el vestíbulo cargando una bandeja con el desayuno de Eduardo. Al pasar junto a Sofía, sus ojos se encontraron. La mirada de la mujer estaba cargada de una tristeza silenciosa, un pesar contenido. Ella deseaba ayudar, como tantas otras veces, pero las amenazas del patrón eran claras. Cualquier intento de intervenir significaría la expulsión inmediata. El delicioso aroma del café recién hecho, acompañado por el pan tostado con mantequilla, hizo rugir el estómago vacío de la niña. Su última comida había sido un trozo de pan duro la noche anterior, ofrecido en secreto por María cuando Eduardo ya dormía. Mientras barría, la mente de Sofía vagaba en los escasos recuerdos que guardaba de su madre, Laura, quien había sido una de las empleadas más queridas de la casa. Su memoria era un puñado de fragmentos, una canción de cuna murmurada con ternura, el perfume suave de lavanda, el calor de unos brazos protectores. Laura había muerto cuando Sofía apenas tenía 2 años, llevada por una enfermedad que Eduardo se negó a tratar con la urgencia debida. Un relincho en la distancia la sacó de sus pensamientos. Príncipe aún estaba allí, majestuoso, con su pelaje blanco resplandeciente bajo el sol matutino. El caballo, obsequio de un importante hacendado vecino, era el orgullo de Eduardo, aunque nunca había demostrado afecto hacia su dueño. Con los cuidadores, en cambio, parecía otro ser. Sofía concluyó su tarea en el vestíbulo con esfuerzo, los brazos entumecidos por el cansancio, la cabeza palpitando de dolor y la garganta en llamas.
Sabía que debía ir de inmediato a la biblioteca, pero sus ojos seguían clavados en Príncipe. El caballo, como respondiendo a una llamada invisible, comenzó a caminar lentamente hacia el ventanal más cercano, como si deseara alcanzarla, como si la entendiera. Eduardo, al bajar el último peldaño, inspeccionó con frialdad el trabajo hecho. Aceptable, musitó, sin una pizca de reconocimiento. Ahora ve a la biblioteca. Si encuentro una mota de polvo en los estantes, ya sabes lo que te espera. Sofía apretó con fuerza el mango de la escoba, luchando por controlar el temblor en sus manos. Caminó hacia la biblioteca, pero antes de cruzar el umbral, miró por última vez hacia el ventanal. Príncipe ya estaba allí, muy cerca del vidrio, observándola con intensidad. Sus ojos profundos reflejaban una mezcla de nobleza y tristeza, como si él también comprendiera su dolor. Y entonces, algo cambió en la atmósfera de la hacienda Rosalinda. Algo sutil, casi imperceptible, como el susurro de una promesa aún por cumplir. Era como si una antigua magia, dormida entre los ladrillos y las raíces de la hacienda Rosalinda, comenzara a despertar lentamente, tejiendo con hilos invisibles los primeros compases de una historia destinada a cambiar, para siempre, la vida de una pequeña niña y del majestuoso caballo blanco que la observaba con devoción desde el otro lado del cristal. Sofía entró en la biblioteca con pasos inseguros, sus delgados brazos rodeando la pequeña cubeta de limpieza como si fuese un escudo ante el mundo. El aroma a libros envejecidos y madera encerada llenaba el aire, y la luz dorada del sol de la mañana se filtraba a través de las pesadas cortinas de terciopelo rojo, proyectando sombras ondulantes que danzaban como espíritus en las altísimas estanterías. En otro tiempo, aquel había sido su refugio favorito en toda la hacienda. Antes de que Eduardo le prohibiera tocar los libros, Sofía solía esconderse entre los estantes, perdiéndose en los dibujos de mundos lejanos y héroes imaginarios. Ahora, sus manos solo podían rozar los lomos para quitar el polvo, convertidas en herramientas silenciosas, recordándole cruelmente cuál era su lugar en esa casa de mármol y silencio. Con esfuerzo, subió a la antigua escalera de madera, cuidando cada paso mientras equilibraba el plumero. Su tos, persistente y seca, se había intensificado, y cada inspiración le provocaba un dolor punzante en el pecho, como si algo se desgarrara por dentro. Desde lo alto, podía ver a través del ventanal lateral. Príncipe aún estaba allí, inmóvil, con la cabeza alzada, como si montara guardia con la paciencia solemne de los protectores eternos. Un sonido repentino en la puerta hizo que Sofía se sobresaltara. Giró con rapidez, perdiendo casi el equilibrio. Era Elena, el ama de llaves. Una mujer de expresión rígida y voz cortante que había llegado poco después de la muerte de Laura. Ajustándose las gafas de montura dorada, anunció sin rodeos. Tu padre ha ordenado que supervise tu trabajo hoy. Los inversionistas llegarán en breve, y todo tiene que estar perfecto. No se tolerarán errores. Sofía asintió sin levantar la vista, reprimiendo un acceso de tos que amenazaba con escaparse. Elena avanzó lentamente hacia ella y, por un instante fugaz, su mirada pareció suavizarse. Esa tos tuya no suena nada bien, niña, murmuró, como si hablara más consigo misma que con la pequeña. Pero tan pronto como la preocupación asomó, su semblante volvió a endurecerse. Enderezó la espalda con autoridad y añadió con tono impersonal. Continúa con lo tuyo. Cuanto antes termines, antes podrás descansar, si es que tu padre lo permite. Las horas se arrastraban con una lentitud cruel mientras Sofía limpiaba estante tras estante con meticulosa dedicación. Los brazos le ardían del esfuerzo, la fiebre le nublaba la vista, y el plumero parecía cada vez más pesado. Elena, sentada en un sillón cercano, dividía su atención entre un delicado bordado y la vigilancia de la niña, sin pronunciar palabra, pero sin perder detalle. Alrededor del mediodía, un sonido familiar llegó desde el ventanal entreabierto. Era un suave relincho, profundo y sereno. Sofía alzó la vista con disimulo y vio a Príncipe acercarse aún más. El caballo presionó suavemente su hocico contra el cristal, empañándolo con su aliento cálido. Nunca antes se había aproximado tanto a la biblioteca. Elena notó el comportamiento inusual y frunció el ceño con visible incomodidad. «Qué raro», comentó, sin dejar de mirar al animal. «Ese caballo nunca se acerca tanto a la casa. A tu padre no le agradará nada esto». Sofía sintió nudo apretarle la garganta. Lo último que quería era causarle problemas a Príncipe. Pero el caballo no se movía. Permanecía allí, con sus ojos oscuros fijos en ella, con una expresión tan intensa, tan consciente, que parecía más humana que animal. De pronto,
Un nuevo ataque de tos sacudió el cuerpo frágil de Sofía, haciéndole caer el plumero. Elena se levantó de inmediato, recogiendo el objeto. «Toma», dijo, devolviéndoselo con gesto firme. Pero, para su sorpresa, también le tendió un pañuelo limpio. «Usa esto. No podemos permitir que contamines los libros de tu padre». Aunque el gesto era puramente práctico, fue la primera muestra de consideración que la niña había recibido en todo el día. Sus manos temblorosas aceptaron el pañuelo, y por un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena la miró de reojo y, en voz más baja, añadió: «Nada de lloriqueos. Termina ese último estante. Los inversionistas llegan en menos de una hora». Sofía volvió a su tarea, sintiendo la mirada de Príncipe seguir cada uno de sus movimientos a través del cristal. Era como si el caballo compartiera su agotamiento, como si entendiera su dolor y su soledad. Cada vez que la niña se detenía para contener la tos, podía jurar que oía un nuevo relincho, suave, casi preocupado. Elena revisó su reloj de pulsera y suspiró. «Voy a la cocina a comprobar los preparativos del almuerzo. Tienes 15 minutos para terminar. Si no, tu padre». No terminó la frase. No era necesario. El silencio bastaba para recordar las consecuencias. Tan pronto como Elena salió, Sofía se acercó con cautela al ventanal. Príncipe, como si la hubiera estado esperando, apoyó de nuevo el hocico contra el vidrio, dejando una marca húmeda. Era la primera vez que estaban tan cerca. La niña contempló los detalles de su pelaje blanco como la nieve, la suavidad de su crin, y los ojos profundos y brillantes que parecían esconder una sabiduría antigua, casi mágica. «Hola, príncipe», susurró con voz ronca y temblorosa. El caballo movió la cabeza suavemente, como si la saludara. Y en ese momento, fugaz pero eterno, Sofía olvidó el dolor, la fiebre y el miedo. Había algo en aquella criatura que le daba esperanza, que la hacía sentir menos sola. Pero entonces, el sonido de pasos apresurados en el pasillo la obligó a volver al trabajo. Elena regresaba, esta vez acompañada por el mayordomo, que con voz ceremoniosa anunciaba la llegada anticipada de los inversionistas. Sofía terminó el último estante a toda prisa, el corazón latiendo desbocado. Justo antes de salir de la biblioteca, se permitió una última mirada a través del ventanal. Príncipe seguía allí, imponente y silencioso. Su presencia era más que una coincidencia. Era una promesa, una señal de que algo profundo y poderoso, estaba a punto de cambiar en la vieja y sombría hacienda Rosalinda. El cielo comenzaba a oscurecer cuando la tarde se extendía sobre la propiedad. Las primeras nubes grises se agrupaban en el horizonte como un presagio. Sofía, ahora en el invernadero, luchaba por mantenerse en pie mientras limpiaba los altos cristales. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, y el sudor frío se mezclaba con el ardor de la fiebre que no cesaba. La reunión con los inversionistas había concluido poco antes, y Eduardo se mostraba de buen humor. Algo inusual. Eso podría significar, tal vez, que esa noche Sofía dormiría en su pequeño cuartito, y no en el temido cuarto del fondo. Pero aún había trabajo por hacer, y cada tarea debía rozar la perfección. Afuera, Príncipe había cambiado de posición. Se había movido siguiendo a la niña hasta su nueva ubicación. Desde el jardín que rodeaba el invernadero, se mantenía cerca, vigilante. Sus cascos golpeaban con nerviosismo el suelo cada vez que Sofía tosía o se tambaleaba. María, la cocinera, pasó por el invernadero en ese momento, cargando una bandeja vacía. Al ver a la niña, se detuvo un instante, con el ceño fruncido por la preocupación. Abrió la boca como para decir algo, pero luego siguió su camino en silencio, lanzándole una mirada que decía más que 1000 palabras. Y entonces, justo cuando la primera gota de lluvia golpeó el cristal, Sofía sintió algo distinto en el aire, un presentimiento, una promesa no dicha. Y allá afuera, bajo las nubes oscuras, Príncipe permanecía firme, como si estuviera esperando la señal para intervenir. Al ver a Sofía temblar visiblemente por la fiebre mientras estiraba su delgado brazo para alcanzar una mancha rebelde en lo alto del cristal empañado, doña María no pudo contenerse más. Con un suspiro cargado de preocupación, dejó con cuidado la bandeja sobre una mesa de hierro forjado cubierta de plantas ornamentales. «Dios mío, niña», murmuró con voz queda, acercándose. «Estás ardiendo como un horno». Sus manos arrugadas, curtidas por los años y la experiencia, tocaron con suavidad la frente de Sofía con una ternura que solo poseen aquellas mujeres que alguna vez arrullaron hijos en sus brazos. «Esto no puede seguir así, mi vida», añadió con un tono maternal que contrastaba con la dureza habitual del ambiente.
Estoy bien, doña María, respondió Sofía de forma automática, como si aquellas palabras fueran una armadura aprendida. Su voz, sin embargo, se quebró a mitad de la frase por un nuevo acceso de tos que la obligó a apoyarse en la pared para no caer. ¿Bien?, replicó la cocinera, entre la indignación y la pena. Tú lo que estás es al borde del colapso, criatura. Solo necesito terminar los cristales antes de que papá. Balbuceó la niña, pero no pudo concluir. ¿Tu padre?, interrumpió María, alzando un poco más la voz, dejando que la rabia se filtrara. Eduardo Montenegro podrá ser el hombre más rico de este maldito pueblo, pero lo que te está haciendo es... Unos pasos resonando en el pasillo la hicieron guardar silencio de golpe. Elena apareció en el umbral del invernadero, tan recta y fría como una estatua. Sus ojos, siempre atentos, se detuvieron en la escena. ¿Hay algún problema aquí?, inquirió con su típica entonación seca, mientras se ajustaba el cinturón de su blusa con gesto impaciente. María se recompuso en un segundo. Ninguno. Solo estaba asegurándome de que la pequeña no estuviera ensuciando los cristales más de lo que los limpia, dijo, tragándose la mentira que le dejaba un sabor amargo en la boca. Un trueno lejano retumbó en el cielo, haciendo vibrar los ventanales. Príncipe relinchó desde el jardín, su sonido cargado de ansiedad. Elena alzó la vista, observando el cielo que comenzaba a oscurecerse como si una cortina de sombras lo envolviera. Sofía, termina de una vez. Hay que cerrar todo antes de que se venga la tormenta, ordenó sin más y dio media vuelta. María vaciló un segundo antes de seguirla, pero en ese breve instante cruzó una mirada con Elena. En ella no había palabras, pero sí una súplica muda y una respuesta igualmente silenciosa. Una especie de tregua se sellaba entre ambas mujeres en nombre de la niña. Sofía continuó su labor, cada movimiento más lento y pesado que el anterior. La fiebre le nublaba la visión, y el sudor frío empapaba su frente. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, dibujando manchas oscuras sobre el brillante pelaje blanco de Príncipe, que seguía allí, inmutable, negándose a buscar refugio. Elena lo observó durante unos instantes desde el marco de la puerta. Luego, pareció tomar una decisión. Sofía, dijo, con una voz sorprendentemente más blanda. Ve a la cocina. Dile a María que te dé otro trapo. Este ya no sirve para limpiar. Sofía asintió, agradecida por el inesperado respiro. Caminó hacia la cocina con pasos tambaleantes. Al alejarse, escuchó claramente a Elena murmurar en voz baja. No puedo seguir viendo esto. Esa criatura se va a morir si esto continúa. Al llegar a la cocina, María ya la esperaba. Como si supiera que vendría, le tendió un vaso de agua fresca y un pedazo de pastel cubierto con una servilleta. «Come rápido, mi niña», dijo sin rodeos, mientras vigilaba con ojos de halcón que nadie más estuviera cerca. «Y toma esto también». Con un gesto ágil, le deslizó una pastilla para la fiebre en la palma. Sofía tragó con esfuerzo, y poco a poco el calor abrasador en su cuerpo comenzó a ceder. La tormenta ya rugía con fuerza afuera. Por la ventana de la cocina, la figura de Príncipe aún se recortaba en el paisaje lluvioso, su silueta majestuosa brillando bajo los relámpagos. «Ese caballo», comentó María siguiendo la mirada de la niña. «Nunca lo vi actuar así. Parece que te está cuidando». Sofía terminó el último bocado del pastel, con voz baja y casi avergonzada, susurró. «Es mi amigo». María la miró con ternura, y una sombra de tristeza se asomó en su rostro. «Tu madre también tenía ese don. Los animales siempre acudían a ella. Decía que podían ver la verdad en el alma de una persona». Un relámpago iluminó todo el jardín, seguido de un trueno que hizo temblar los cristales. En ese momento, Elena apareció en la puerta de la cocina. Su rostro estaba más tenso que de costumbre. «Sofía, tu padre te llama. Quiere que limpie su despacho antes de que se retire». El corazón de Sofía se hundió. El despacho de Eduardo era el lugar más oscuro y temido de la casa. Lleno de trofeos de caza, pieles y retratos severos de antepasados que parecían acusarla desde las paredes. Siempre había sentido que aquel sitio no la quería allí. Al salir, lanzó una última mirada a Príncipe. El caballo seguía bajo la lluvia, completamente empapado, pero sin moverse un centímetro. Sus ojos encontraron los de Sofía, y en ese instante, un nuevo rayo iluminó el cielo. Y entonces lo sintió. No era solo una mirada. Había en ella algo más. Una promesa muda. Una fuerza antigua despertando. La tormenta apenas comenzaba. Y con ella, también empezaba algo que cambiaría para siempre el destino de la hacienda Rosalinda. El despacho de Eduardo Montenegro era un monumento a su ego.
Pesadas cortinas de terciopelo verde oscuro cubrían los altos ventanales, y cabezas disecadas de animales exóticos observaban desde las paredes recubiertas en caoba. Un olor a cuero, humo viejo y arrogancia impregnaba cada rincón. Sofía entró con la cubeta en la mano, los pies arrastrando el peso de su fiebre menguante, pero aún latente. Eduardo estaba sentado tras su escritorio macizo, revisando papeles bajo la luz tenue de una lámpara de bronce. Ni siquiera alzó la vista. «Empieza por los estantes», ordenó. «Y no rompas nada». Sofía tragó saliva. Aún recordaba con dolor la noche sin cena y el frío del cuarto del fondo después de haber dejado caer, por accidente, una pequeña figura de cristal. Comenzó a limpiar siguiendo el método que Elena le había inculcado, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Siempre con precisión, siempre con temor. Desde un rincón del ventanal, alcanzó a ver la silueta de Príncipe. El caballo no se había movido. Parecía una estatua bajo la lluvia. «Ese animal está comportándose de forma muy rara», comentó Eduardo de pronto, con desdén. «Quizá ya es hora de venderlo. El hijo del senador lo quiere». El corazón de Sofía dio un vuelco. El pánico subió por su garganta como una marea. «Príncipe, su amigo, ¿vendido?» Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero bajó la cabeza rápidamente para que Eduardo no lo notara. No podía perderlo. No a él. No ahora. Y sin saberlo, mientras la tormenta azotaba con más fuerza y la noche caía sobre la hacienda Rosalinda, algo empezaba a moverse en lo profundo de la tierra y el destino. Una fuerza dormida, antiguo como el viento, silenciosa como la verdad, y estaba despertando. «Sensible, como tu madre», murmuró Eduardo, dejando que el veneno de sus palabras se deslizara con desdén. Su voz era una soga fina, tensa, y cada sílaba cortaba como una navaja afilada. Laura también lloraba por cualquier tontería. Al final, ¿de qué le sirvió tanta fragilidad? Nada la salvó. Sofía apretó los labios, fingiendo no haber escuchado. Sus manos seguían puliendo con esmero la superficie del escritorio, pero cada palabra de su padre era como una astilla más que se clavaba hondo en su pecho. Una nueva tos la sacudió de forma violenta, haciéndola tambalearse. «Ni se te ocurra enfermarte», advirtió Eduardo con frialdad, su tono más cortante que nunca. «No pienso gastar un solo peso en médicos por tu culpa. Ya fue un desperdicio suficiente todo lo que gasté cuando tu madre cayó enferma». Afuera, un relincho fuerte y desesperado rompió el silencio. Era Príncipe, alzando su voz como si protestara contra las palabras crueles del hombre. Eduardo frunció el ceño y se levantó bruscamente de la silla. «Ese animal está necesitando disciplina», espetó mientras se dirigía hacia la puerta. «Voy a mandar a Jorge a meterlo en el establo, aunque tenga que hacerlo a la fuerza». «Por favor». «No», susurró Sofía, apenas consciente de que lo había dicho en voz alta. Las palabras escaparon de sus labios antes de poder detenerlas. Eduardo se detuvo en seco. Se giró lentamente hacia ella, sus ojos entrecerrados por la incredulidad. «¿Qué dijiste?», preguntó con una calma peligrosa. Sofía tragó saliva. Su corazón retumbaba como un tambor en el pecho. «Es solo que, con la tormenta, podría lastimarse si lo fuerzan», intentó explicar, su voz temblorosa, apenas un murmullo entre los truenos. La mano de Eduardo golpeó con fuerza la mesa, haciendo temblar los objetos sobre ella. El estruendo fue como un rayo estallando en el corazón de la habitación. «No tienes derecho a opinar sobre nada en esta casa», vociferó. «Tu única función es limpiar. Y ni siquiera eso haces bien». En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Elena entró al despacho con el rostro tenso y los ojos centelleando urgencia. «Señor Montenegro», dijo con firmeza. «Llamada urgente del senador». Eduardo se ajustó la corbata con gesto automático, su furia contenida tras una máscara de formalidad. «Asegúrate de que termine todo aquí», ordenó a Elena antes de salir. «Y manda a Jorge a encargarse de ese caballo». Apenas se cerró la puerta tras él, Elena se acercó rápidamente a Sofía. «No hay ninguna llamada», susurró con el ceño fruncido. «Pero necesitabas que saliera de aquí. Estás ardiendo en fiebre, niña». «No puedo detenerme ahora», dijo Sofía, negando con la cabeza. «Debo terminar la limpieza». «Terca como tu madre», murmuró Elena, y por un instante, un destello de cariño suavizó sus rasgos rígidos. Laura tampoco admitía cuando necesitaba ayuda. Siempre queriendo aguantar sola. Un nuevo relámpago iluminó fugazmente el despacho, seguido de un estallido de truenos. Desde fuera, se escucharon cascos golpeando con fuerza la tierra mojada. Príncipe estaba cada vez más agitado. «Ese caballo»,
murmuró Elena mientras se acercaba al ventanal. Es como si... Pero su pensamiento fue interrumpido por la llegada de Jorge, el caballerango, que apareció empapado en el umbral, su sombrero chorreando agua. Señora Elena, no consigo hacer que Príncipe entre al establo. Está fuera de sí. Nunca antes se comportó así. Parece que está protegiendo algo. Elena lo miró, luego dirigió la vista hacia Sofía, y finalmente volvió su atención al caballo bajo la lluvia. Una súbita comprensión se encendió en sus ojos. «Oh, alguien», susurró en voz baja, casi como si se respondiera a sí misma. Sofía seguía limpiando con movimientos cada vez más lentos y torpes. Su visión comenzaba a nublarse en los bordes, pero no podía detenerse. La tormenta afuera y el golpeteo rítmico de los cascos de Príncipe formaban una sinfonía extraña, como un augurio del destino. La noche apenas comenzaba en la hacienda Rosalinda, y con ella se ponía en marcha una cadena de acontecimientos que cambiaría para siempre la vida de una niña, y la de su improbable guardián. La cocina de la hacienda Rosalinda era el único rincón donde el calor se sentía sincero. Aquella noche, mientras la lluvia seguía azotando los ventanales y la leña chisporroteaba en la estufa, Sofía limpiaba con manos temblorosas la última bandeja de plata. A unos pasos de ella, María y Elena conversaban en susurros tensos, con rostros cargados de preocupación. El aroma a sopa caliente se mezclaba con el perfume del pan fresco recién horneado, creando una atmósfera engañosamente acogedora. «No podemos seguir cruzadas de brazos», dijo María al fin, su voz temblando mientras se aferraba al borde de su delantal. «¿La viste? Esa tos, esa fiebre, me recuerda demasiado los últimos días de Laura». Elena se ajustó las gafas con un gesto mecánico, una costumbre que delataba su ansiedad. «Eduardo jamás permitirá que llamemos a un médico», replicó en voz baja. «¿Olvidas lo que pasó la última vez que intentamos intervenir?» Un trueno retumbó con fuerza, como si el cielo mismo confirmara la gravedad de la situación. Sofía dejó caer el paño de plata. Se agachó para recogerlo, pero su cuerpo flaqueó. María, incapaz de seguir contemplando su sufrimiento, la llamó con dulzura firme. «Ven aquí, mi niña», dijo, acercándola a un banco de madera junto al calor de la estufa. La envolvió con un chal viejo y grueso, apretando los bordes sobre sus delgados hombros. «Jorge me contó algo interesante», comentó Elena, bajando aún más la voz. «El veterinario del pueblo, el doctor Miguel, no siempre fue veterinario. Antes de mudarse aquí, era médico en la Ciudad de México». «¿Médico?», repitió María en voz baja, sorprendida. «Sí, cambió de profesión después de perder a su esposa. Nunca lo contó, y Eduardo tampoco lo sabe. Para él, Miguel es solo el hombre que cuida a sus caballos». En ese instante, un relincho agudo cortó la noche como una cuchilla. Las tres mujeres se sobresaltaron. Príncipe, mojado hasta los huesos, estaba golpeando con los cascos la puerta trasera de la cocina. «Este caballo», susurró Elena, acercándose a la ventana con cautela. «Es como si supiera». «¿Cómo si?» Sofía intentó levantarse, inquieta por el bienestar de su amigo, pero sus piernas no la sostuvieron. María la sujetó justo a tiempo. «Dios mío, está ardiendo», murmuró la cocinera, sintiendo la fiebre abrasadora bajo su piel. La puerta trasera se abrió de golpe. Jorge entró, empapado y con el rostro sombrío. «Perdón, señoras», dijo, quitándose el sombrero goteante. «No consigo que Príncipe entre. Está cada vez más alterado. Se niega a moverse del patio». Elena y María intercambiaron una mirada intensa. Algo invisible, pero poderoso, flotaba en el aire. «Jorge», dijo Elena, con un tono que no admitía discusión. «¿Cuánto tardarías en llegar a la casa del doctor Miguel, incluso con esta tormenta?» El hombre se rascó la barbilla, evaluando mentalmente la distancia. «A caballo, por el camino que atraviesa los potreros, tal vez unos 20 minutos». «¿Y Eduardo?», preguntó María, acomodando con ternura el chal sobre los hombros de la niña. «Encerrado en el despacho con una botella de whisky», respondió Jorge, con una mueca de desaprobación. «Entonces ve», ordenó Elena con decisión. «No lo pienses más. No vamos a perder también a esta niña». Y así, bajo la lluvia implacable y el rugido de una tormenta que parecía querer arrancar de raíz las viejas paredes de la hacienda, una chispa de esperanza comenzaba a prenderse en la oscuridad. Una niña. Un caballo. Y ahora, quizás, un aliado inesperado. Después de aquella áspera conversación telefónica con el senador, era poco probable que Eduardo abandonara su encierro en el despacho tan pronto. Elena suspiró, como si aquel suspiro pudiera contener toda la tensión de la noche,
y tomó una decisión que no admitía retorno. «Jorge, necesito que tú», empezó a decir, pero sus palabras se vieron abruptamente interrumpidas por un golpe seco y sordo. Sofía se había desplomado, cayendo del banco como una marioneta sin hilos, su cuerpo golpeando el suelo de la cocina con un sonido que heló la sangre. María soltó un grito ahogado, corriendo al instante hacia la niña. «¡Santa Madre de Dios!», exclamó Jorge al ver el cuerpo frágil de Sofía, acercándose rápidamente para ayudar a levantarla. Su pequeño cuerpo parecía más liviano que nunca, como si el peso del sufrimiento lo hubiera consumido poco a poco. Su piel ardía al tacto, abrasadora como el metal al rojo vivo. En ese instante, un relincho desesperado sacudió el silencio. Príncipe golpeaba la puerta trasera con tanta fuerza que parecía que iba a derribarla. El animal estaba fuera de sí, sus protestas cargadas de un tipo de furia protectora casi humana. «Da basta de dudas y miedos», declaró Elena con voz firme, aunque le temblaran ligeramente las manos. «Jorge, vas a ir ahora mismo a la casa del doctor Miguel. Le dirás que es una emergencia, con uno de los caballos. Él vendrá. Estoy segura de ello». «Pero, si el patrón se entera», empezó Jorge, visiblemente inquieto. «¿Y si no hacemos nada?», lo interrumpió María, acariciando con ternura los cabellos húmedos de Sofía. «Tendremos otra muerte sobre nuestras espaldas. No puedo vivir eso otra vez, no después de lo que pasó con Laura». Un relámpago cruzó el cielo como una herida brillante, seguido por un trueno que hizo temblar hasta las paredes de la hacienda. Príncipe relinchó una vez más, como si apoyara con firmeza el plan de las mujeres. «Llévala a mi habitación», indicó Elena, señalando a María. «Es más cálida y segura que la suya, y Eduardo nunca se atreve a poner un pie allí». «Yo usaré a Estrella», afirmó Jorge, asintiendo con determinación. «Es más dócil y veloz. Príncipe debe quedarse, creo que sabe que la niña lo necesita». Sin perder tiempo, Jorge desapareció en medio del vendaval mientras María cargaba a Sofía escaleras arriba, como si llevara entre sus brazos un pedazo de esperanza. Elena, en cambio, permaneció en la cocina, de pie frente a la ventana, observando a Príncipe. El caballo, ahora más tranquilo, la miraba fijamente, su silueta recortada contra la lluvia. «Laura», susurró la ama de llaves al viento, «ayúdanos a salvar a tu niña». El doctor Miguel estaba terminando de organizar su consultorio cuando un estruendo de golpes sacudió su puerta. No esperaba visitas en plena tormenta, mucho menos a esa hora. Al abrirla, encontró a Jorge completamente empapado, el agua chorreando de su sombrero y su abrigo como si hubiese emergido de un río. «Doctor», jadeó el caballerango, con la respiración agitada por la carrera. «Lo necesitamos en la hacienda Montenegro, es una urgencia». El veterano médico frunció el ceño sin vacilar, ya tomando su maletín de costumbre. A sus más de 60 años, con el cabello gris plata y los ojos sabios tras unas gafas redondas, Miguel llevaba en el rostro las huellas del dolor y la experiencia, tanto humana como animal. «¿Cuál de los caballos está mal?», preguntó mientras se colocaba su impermeable. Jorge titubeó un instante antes de responder. «En realidad, doctor, no es un caballo exactamente». El doctor Miguel se detuvo en seco, su mirada adquiriendo una nueva profundidad. En un pueblo pequeño, los secretos nunca se esconden por mucho tiempo, y ya había escuchado susurros sobre la hija ilegítima de Montenegro. «¿La niña?», preguntó en voz baja, aún sabiendo la respuesta. Jorge asintió y le explicó la situación lo más rápido que pudo. A medida que hablaba, el rostro del médico se volvía cada vez más grave. Cuando terminó, el doctor desapareció brevemente en su consultorio. Regresó cargando 2 maletines, uno, de uso veterinario. El otro, de cuero oscuro y gastado por el tiempo, llevaba años guardado. Era su viejo maletín de médico humano, el que había prometido no volver a usar desde la muerte de su esposa. La cabalgata de regreso fue dura y peligrosa. La lluvia caía como cortinas de acero líquido y los relámpagos rasgaban la noche, transformando brevemente la oscuridad en luz. Estrella, la yegua elegida, trotaba con obediencia entre el barro y el viento. «Príncipe está diferente», dijo Jorge de pronto, como si pudiera leer los pensamientos del doctor. «No se separa de la casa. Es como si supiera que ella lo necesita». Cuando llegaron a la hacienda, entraron por la parte trasera. Elena los esperaba ansiosa, con el rostro más pálido de lo habitual. Subieron por la escalera de servicio con sigilo, evitando cualquier sonido que pudiera alertar a Eduardo, de cuyo despacho emanaba música clásica y el inconfundible aroma a whisky caro. En la habitación de Elena, encontraron a María sentada junto a la cama,
colocando compresas frías sobre la frente de Sofía. La niña murmuraba palabras sin sentido, atrapada en el delirio de la fiebre. El doctor Miguel se acercó con rapidez. Sus manos, firmes y precisas, parecían volver a un oficio que jamás había abandonado del todo. Su expresión se volvió grave mientras examinaba a la niña. «Neumonía», declaró al fin con voz sombría. Y ya está bastante avanzada. Abrió el maletín, retirando ampollas, jeringas y medicamentos que no había tocado en años. Elena frunció el ceño, temblando de angustia. Eduardo jamás lo permitirá, si se entera. Entonces no debe enterarse, sentenció el doctor Miguel con calma férrea, preparando una inyección. No puedo quedarme de brazos cruzados y ver morir a otra niña si hay algo que pueda hacer. Un fuerte relincho hizo vibrar los cristales. El doctor se acercó a la ventana, curioso. Afuera, Príncipe se encontraba justo bajo la lluvia, mirando fijamente hacia la habitación iluminada, inmóvil como un guardián de leyenda. «Extraordinario», murmuró el doctor. «En todos mis años, nunca vi algo así». «Él la protege», explicó María, conteniendo las lágrimas. «Es como si supiera que ella no tiene a nadie más». El doctor aplicó la inyección con ternura y explicó con detalle cómo administrar los otros medicamentos. «Volveré mañana», prometió. «Diré que vine a revisar a Príncipe. Parece enfermo. No será del todo mentira». En ese momento, los ojos febriles de Sofía se abrieron débilmente. Su mirada buscó al médico, entre la niebla de la fiebre. «Príncipe, ¿está bien?», susurró con un hilo de voz. «Sí, pequeña», respondió el doctor con una calidez inesperada. «Está justo ahí afuera, cuidando de tu sueño». Una leve sonrisa iluminó el rostro pálido de la niña antes de que sus ojos se cerraran nuevamente, cayendo en un sueño profundo. «Manténganla abrigada e hidratada», indicó Miguel al partir. «Y si la fiebre empeora, no duden en llamarme, no importa la hora». Después de aquella áspera conversación telefónica con el senador, era poco probable que Eduardo abandonara su encierro en el despacho tan pronto. Elena suspiró, como si aquel suspiro pudiera contener toda la tensión de la noche, y tomó una decisión que no admitía retorno. «Jorge, necesito que tú», empezó a decir, pero sus palabras se vieron abruptamente interrumpidas por un golpe seco y sordo. Sofía se había desplomado, cayendo del banco como una marioneta sin hilos, su cuerpo golpeando el suelo de la cocina con un sonido que heló la sangre. María soltó un grito ahogado, corriendo al instante hacia la niña. «¡Santa Madre de Dios!», exclamó Jorge al ver el cuerpo frágil de Sofía, acercándose rápidamente para ayudar a levantarla. Su pequeño cuerpo parecía más liviano que nunca, como si el peso del sufrimiento lo hubiera consumido poco a poco. Su piel ardía al tacto, abrasadora como el metal al rojo vivo. En ese instante, un relincho desesperado sacudió el silencio. Príncipe golpeaba la puerta trasera con tanta fuerza que parecía que iba a derribarla. El animal estaba fuera de sí, sus protestas cargadas de un tipo de furia protectora casi humana. «Da basta de dudas y miedos», declaró Elena con voz firme, aunque le temblaran ligeramente las manos. «Jorge, vas a ir ahora mismo a la casa del doctor Miguel. Le dirás que es una emergencia, con uno de los caballos. Él vendrá. Estoy segura de ello». «Pero, si el patrón se entera», empezó Jorge, visiblemente inquieto. «¿Y si no hacemos nada?», lo interrumpió María, acariciando con ternura los cabellos húmedos de Sofía. «Tendremos otra muerte sobre nuestras espaldas. No puedo vivir eso otra vez, no después de lo que pasó con Laura». Un relámpago cruzó el cielo como una herida brillante, seguido por un trueno que hizo temblar hasta las paredes de la hacienda. Príncipe relinchó una vez más, como si apoyara con firmeza el plan de las mujeres. «Llévala a mi habitación», indicó Elena, señalando a María. «Es más cálida y segura que la suya, y Eduardo nunca se atreve a poner un pie allí». «Yo usaré a Estrella», afirmó Jorge, asintiendo con determinación. «Es más dócil y veloz. Príncipe debe quedarse. Creo que sabe que la niña lo necesita». Sin perder tiempo, Jorge desapareció en medio del vendaval mientras María cargaba a Sofía escaleras arriba, como si llevara entre sus brazos un pedazo de esperanza. Elena, en cambio, permaneció en la cocina, de pie frente a la ventana, observando a Príncipe. El caballo, ahora más tranquilo, la miraba fijamente, su silueta recortada contra la lluvia. «Laura», susurró la ama de llaves al viento, «ayúdanos a salvar a tu niña». El doctor Miguel estaba terminando de organizar su consultorio cuando un estruendo de golpes sacudió su puerta. No esperaba visitas en plena tormenta, mucho menos a esa hora. Al abrirla,
Encontró a Jorge completamente empapado, el agua chorreando de su sombrero y su abrigo como si hubiese emergido de un río. «Doctor», jadeó el caballerango, con la respiración agitada por la carrera. «Lo necesitamos en la hacienda Montenegro, es una urgencia». El veterano médico frunció el ceño sin vacilar, ya tomando su maletín de costumbre. A sus más de 60 años, con el cabello gris plata y los ojos sabios tras unas gafas redondas, Miguel llevaba en el rostro las huellas del dolor y la experiencia, tanto humana como animal. «¿Cuál de los caballos está mal?», preguntó mientras se colocaba su impermeable. Jorge titubeó un instante antes de responder. «En realidad, doctor, no es un caballo exactamente». El doctor Miguel se detuvo en seco, su mirada adquiriendo una nueva profundidad. En un pueblo pequeño, los secretos nunca se esconden por mucho tiempo, y ya había escuchado susurros sobre la hija ilegítima de Montenegro. «¿La niña?», preguntó en voz baja, aún sabiendo la respuesta. Jorge asintió y le explicó la situación lo más rápido que pudo. A medida que hablaba, el rostro del médico se volvía cada vez más grave. Cuando terminó, el doctor desapareció brevemente en su consultorio. Regresó cargando 2 maletines, uno, de uso veterinario. El otro, de cuero oscuro y gastado por el tiempo, llevaba años guardado. Era su viejo maletín de médico humano, el que había prometido no volver a usar desde la muerte de su esposa. La cabalgata de regreso fue dura y peligrosa. La lluvia caía como cortinas de acero líquido y los relámpagos rasgaban la noche, transformando brevemente la oscuridad en luz. Estrella, la yegua elegida, trotaba con obediencia entre el barro y el viento. «Príncipe está diferente», dijo Jorge de pronto, como si pudiera leer los pensamientos del doctor. «No se separa de la casa. Es como si supiera que ella lo necesita». Cuando llegaron a la hacienda, entraron por la parte trasera. Elena los esperaba ansiosa, con el rostro más pálido de lo habitual. Subieron por la escalera de servicio con sigilo, evitando cualquier sonido que pudiera alertar a Eduardo, de cuyo despacho emanaba música clásica y el inconfundible aroma a whisky caro. En la habitación de Elena, encontraron a María sentada junto a la cama, colocando compresas frías sobre la frente de Sofía. La niña murmuraba palabras sin sentido, atrapada en el delirio de la fiebre. El doctor Miguel se acercó con rapidez. Sus manos, firmes y precisas, parecían volver a un oficio que jamás había abandonado del todo. Su expresión se volvió grave mientras examinaba a la niña. «Neumonía», declaró al fin con voz sombría. «Y ya está bastante avanzada». Abrió el maletín, retirando ampollas, jeringas y medicamentos que no había tocado en años. Elena frunció el ceño, temblando de angustia. «Eduardo jamás lo permitirá, si se entera». «Entonces no debe enterarse», sentenció el doctor Miguel con calma férrea, preparando una inyección. «No puedo quedarme de brazos cruzados y ver morir a otra niña si hay algo que pueda hacer». Un fuerte relincho hizo vibrar los cristales. El doctor se acercó a la ventana, curioso. Afuera, Príncipe se encontraba justo bajo la lluvia, mirando fijamente hacia la habitación iluminada, inmóvil como un guardián de leyenda. «Extraordinario», murmuró el doctor. «En todos mis años, nunca vi algo así». «Él la protege», explicó María, conteniendo las lágrimas. «Es como si supiera que ella no tiene a nadie más». El doctor aplicó la inyección con ternura y explicó con detalle cómo administrar los otros medicamentos. «Volveré mañana», prometió. «Diré que vine a revisar a Príncipe. Parece enfermo. No será del todo mentira». En ese momento, los ojos febriles de Sofía se abrieron débilmente. Su mirada buscó al médico, entre la niebla de la fiebre. «Príncipe, ¿está bien?», susurró con un hilo de voz. «Sí, pequeña», respondió el doctor con una calidez inesperada. «Está justo ahí afuera, cuidando de tu sueño». Una leve sonrisa iluminó el rostro pálido de la niña antes de que sus ojos se cerraran nuevamente, cayendo en un sueño profundo. «Manténganla abrigada e hidratada», indicó Miguel al partir. «Y si la fiebre empeora, no duden en llamarme, no importa la hora». Antes de marcharse, el doctor Miguel se detuvo una vez más frente a la ventana del cuarto, como si algo invisible lo retuviera. Observó a Príncipe a través del cristal empañado. El caballo permanecía completamente inmóvil bajo la lluvia, como una escultura viva de mármol blanco, con el pelaje empapado y brillante a la luz intermitente de los relámpagos. «¿Saben?», dijo en voz baja, pensativo, casi como si hablara consigo mismo. «Hay quienes aseguran que algunos animales poseen una sensibilidad distinta, más pura, que pueden percibir lo que nosotros, con toda nuestra lógica y razón, somos incapaces de ver.
Dicen que sienten más allá de las palabras y las apariencias, que pueden ver a través de las máscaras, hasta lo más profundo del alma. Elena y María se miraron en silencio, intercambiando una de esas miradas cargadas de entendimiento mudo. Jorge, de pie en la penumbra, asintió con gravedad. Todos en esa casa sentían, aunque no se atrevieran a decirlo en voz alta, que algo fuera de lo común, casi sobrenatural, estaba sucediendo en la hacienda Rosalinda. Algo que desafiaba la lógica cotidiana. La tormenta seguía golpeando los tejados con su sinfonía caótica, pero en medio del estruendo, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Una esperanza encarnada en un caballo blanco que velaba bajo la lluvia, y en el corazón ardiente de una niña enferma, que aún luchaba por no apagarse. El amanecer llegó gris y cargado de humedad a la hacienda Rosalinda. La tempestad había cedido paso a una llovizna obstinada que caía fina y constante, como si el cielo aún sollozara en secreto. El jardín estaba sembrado de ramas rotas y charcos que reflejaban un cielo encapotado, como espejos de otro mundo. Eduardo Montenegro despertó con un dolor punzante en la sien, herencia amarga de una noche regada en whisky. Al salir de su dormitorio, algo en el aire lo hizo detenerse. El silencio habitual, esa calma tensa que tanto amaba por las mañanas, estaba alterado. Un murmullo invisible recorría los pasillos, un presentimiento casi eléctrico. A esa hora, ya debería haber escuchado los pasos de Sofía en el corredor, su escoba rozando el suelo o el tintineo de los baldes que usaba en sus tareas. «Elena», llamó, su voz resonando con autoridad entre las paredes. No obtuvo respuesta inmediata. Extraño. El ama de llaves siempre estaba cerca al despuntar el día. Bajó las escaleras con paso firme, cada peldaño alimentando su mal humor. En la sala, se topó con María, ocupada sacudiendo los muebles, una labor que no le correspondía. «¿Dónde está mi hija?», preguntó con voz tensa, entrecerrando los ojos con suspicacia. María vaciló un instante que pareció eterno. «Ella no se encuentra bien, señor». «¿No se encuentra bien?», repitió Eduardo con una risa seca, incrédula. «¿Y desde cuándo eso justifica abandonar sus obligaciones? ¿Dónde está?». Justo entonces, un relincho conocido irrumpió desde el exterior. Eduardo se acercó a la ventana y vio a Príncipe, aún apostado en el mismo lugar donde había permanecido toda la noche. Su pelaje blanco estaba manchado de barro y su postura era tensa, alerta. «¿Y qué demonios hace ese animal aún ahí afuera, Jorge?», rugió, su voz rebotando como un trueno dentro de la casa. Jorge apareció apresuradamente, los nervios escritos en su rostro. «Señor, Príncipe está muy agitado. No hubo manera de hacerlo entrar al establo. El doctor Miguel incluso vino anoche a revisarlo». «¿Qué dijiste?», interrumpió Eduardo, elevando aún más la voz. «¿Quién te dio permiso de traer al veterinario?». Un acceso de tos proveniente del piso de arriba captó su atención. Eduardo alzó la vista, reconociendo al instante la dirección del sonido, el pasillo donde se encontraban los cuartos del personal. Subió a grandes zancadas, ignorando las súplicas de María y la mirada suplicante de Jorge. En el pasillo, se topó con Elena saliendo de su cuarto, intentando cerrar la puerta con sigilo. «Apártate», ordenó con frialdad. «Señor Montenegro, por favor», intentó razonar Elena, bloqueando el paso. Él la empujó bruscamente y abrió la puerta. La escena que vio lo hizo detenerse en seco. Sofía yacía en la cama de Elena, arropada con varias mantas, con compresas húmedas en la frente y frascos de medicina sobre la mesita de noche. «¿Qué demonios es esto?», bramó, avanzando como un toro enfurecido. Sofía despertó sobresaltada, intentando incorporarse. Su rostro estaba enrojecido por la fiebre, los labios resecos y los ojos vidriosos. Una tos violenta sacudió su cuerpo débil. «Está muy enferma», explicó Elena, interponiéndose con firmeza. El doctor Miguel la examinó. Dijo que tiene neumonía y necesita atención urgente. «¿El veterinario?», espetó Eduardo con desprecio, su voz cargada de veneno. «Era médico antes», intervino María desde la puerta. «Sabe lo que hace». El silencio que siguió fue tenso como una cuerda a punto de romperse. Eduardo giró hacia su hija. «Todos ustedes, conspirando a mis espaldas», dijo, la voz vibrando de rabia contenida. «Y tú, mocosa ingrata, creyendo que puedes escapar de tus deberes». Pero antes de que pudiera decir más, un ruido atronador retumbó afuera. Todos se precipitaron hacia la ventana. Abajo, Príncipe se alzaba sobre sus patas traseras y golpeaba la pared de la hacienda con sus cascos, como si intentara arrancarla de cuajo. «Ese animal ha enloquecido», espetó Eduardo. «Jorge»,
Llama al carnicero. Hoy mismo me deshago de él. No, gritó Sofía con voz débil pero decidida, desafiando por primera vez a su padre. La bofetada fue rápida y brutal. El golpe resonó como un disparo y Sofía cayó de nuevo sobre las almohadas, una marca roja cruzándole la mejilla. Entonces ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. Príncipe relinchó con furia salvaje y, como si hubiera entendido la agresión, retrocedió un par de pasos antes de lanzarse contra la pared con una fuerza inhumana. El impacto hizo crujir la mampostería y temblar el suelo. «Va a echar abajo la casa», murmuró Jorge, pálido. Eduardo, enloquecido de ira, giró sobre sus talones. «Se acabó», gruñó. «Voy a ponerle fin a esta locura». Pero antes de que alcanzara la escalera, otro sonido se elevó por encima de la lluvia. Sirenas. Desde la ventana del pasillo se veía a un coche de la policía y otro del DIF ingresando por los portones de la hacienda, sus luces rojas y azules reflejándose en los charcos como lenguas de fuego líquido. Elena lo enfrentó sin titubeos. «Fui yo quien los llamó», dijo con voz firme. Ya no podía seguir siendo cómplice. Afuera, Príncipe dejó escapar un último relincho y se quedó quieto, como satisfecho. La lluvia continuó cayendo, lavando el lodo de su pelaje y dejándolo blanco como la nieve, mientras la justicia, por fin, atravesaba el umbral de la hacienda Rosalinda. Frente a Eduardo Montenegro, la licenciada Beatriz Santos, trabajadora social del DIF, tomaba meticulosas notas en su portafolios de cuero oscuro mientras escuchaba con atención el testimonio de Elena. «La niña trabaja desde que aprendió a caminar», relataba el ama de llaves, su voz firme a pesar del evidente temor que le oprimía el pecho. «Limpia, friega, carga cubetas que ni una adulta podría levantar con facilidad. Incluso enferma, la obligan a seguir trabajando, como si no tuviera derecho a descansar». «Eso es un absurdo», interrumpió Eduardo bruscamente, poniéndose de pie con aire indignado. «Lo único que hago es enseñarle disciplina. ¿Desde cuándo educar a mi hija es asunto del Estado?» «Con todo respeto, señor Montenegro», respondió la licenciada Beatriz con una calma que imponía más que cualquier grito. «El trabajo infantil y la negligencia médica no son simples asuntos familiares. Son violaciones a la ley. Y cuando la integridad de una menor está en juego, el Estado tiene el deber y la obligación de intervenir, especialmente en circunstancias tan graves como las actuales». Mientras tanto, en la planta alta de la hacienda, el doctor Miguel volvía a examinar a Sofía, esta vez acompañado por un médico del centro de salud local. María permanecía junto a la cama, sosteniendo la mano de la niña con ternura maternal, mientras dos agentes de policía custodiaban la puerta como centinelas del destino. Afuera, bajo el cielo grisáceo, Príncipe continuaba su vigilia en la lluvia, más sereno desde la llegada de las autoridades, pero sin apartar la mirada de la ventana del cuarto donde reposaba la niña. «¿Y qué hay de la madre de la niña?», preguntó de pronto la licenciada Beatriz, hojeando sus apuntes con el ceño ligeramente fruncido. Un silencio denso como el humo se apoderó de la sala. Fue María quien rompió la pausa con voz queda pero llena de coraje. Laura era una de las empleadas de la hacienda, la madre de Sofía, y el señor Montenegro la dejó morir. Le negó atención médica cuando enfermó. La obligó a seguir trabajando hasta que su cuerpo no pudo más. «Eso es una difamación», protestó Eduardo con furia, aunque su voz titubeó, traicionándolo. «Tenemos testigos», añadió Elena sin vacilar. «Todos los trabajadores antiguos lo recuerdan. Y ahora le está haciendo exactamente lo mismo con su hija». La licenciada Beatriz escribió algunas líneas más en su libreta antes de levantarse lentamente. «Señor Montenegro», dijo con voz firme, «dadas las acusaciones y el delicado estado de salud de Sofía, la menor será retirada de su custodia de forma inmediata. Necesita recibir tratamiento médico adecuado y urgente». «No pueden hacer eso», gritó Eduardo, avanzando hacia ella con expresión desencajada. Los policías reaccionaron al instante, colocándose entre él y la trabajadora social. Uno de ellos alzó una mano con gesto autoritario. «Le aconsejo que se calme, señor. No querrá empeorar aún más su situación». En ese instante, el doctor Miguel bajó las escaleras. Su rostro era una máscara de preocupación. «La niña necesita ser hospitalizada ya mismo», anunció. «Su neumonía está avanzada y hay claros signos de desnutrición y agotamiento severo». «¿Y a dónde se supone que la van a llevar?», preguntó Eduardo con tono amenazante, mirando a todos con ojos encendidos de furia. «A mi casa», respondió el doctor Miguel sin dudar. «Tengo el equipo necesario para estabilizarla allí, y mi hija Clara, que es enfermera titulada, puede asistirla».
Cuando esté más fuerte, será trasladada al hospital de la ciudad. Un relincho agudo cortó el aire en ese momento, seguido por el golpeteo de cascos sobre la tierra húmeda. Todos se dirigieron a la ventana justo a tiempo para ver a Príncipe encabritarse con fuerza, como si celebrara la decisión. Ese animal también necesita ser evaluado, añadió el doctor. Su comportamiento es extraordinario. Jamás vi algo semejante en todos mis años de veterinario. Príncipe es de mi propiedad, gruñó Eduardo con los puños apretados. Igual que esta casa y todo lo que hay en ella. Sofía no es una propiedad, lo interrumpió con severidad la licenciada Beatriz. Es una niña, un ser humano, y como tal, tiene derecho a protección. El Estado va a garantizar que la reciba, le guste o no. Afuera, una ambulancia acababa de llegar, sus luces parpadeando entre la bruma como un presagio de esperanza. Los paramédicos subieron las escaleras con rapidez y delicadeza, y pronto Sofía era cuidadosamente colocada en una camilla. Su rostro estaba pálido como la cera, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Príncipe, una tenue sonrisa se dibujó en sus labios marchitos. El caballo la siguió hasta la ambulancia, sus cascos marcando un ritmo suave y solemne sobre la tierra empapada. Cuando intentaron alejarlo, se resistió con fuerza, relinchando con fiereza y negándose a apartarse. «Déjenlo acompañarla», sugirió el doctor Miguel. «Mi propiedad tiene espacio de sobra, y está claro que entre ellos existe un lazo profundo, casi inexplicable». «Esto es un robo», vociferó Eduardo, avanzando hacia la puerta como un toro herido. «Voy a demandarlos a todos. Usted tendrá oportunidad de presentar su versión ante el tribunal», le informó uno de los policías. «Pero por ahora, le sugerimos que permanezca aquí. También queremos hacerle algunas preguntas sobre la muerte de Laura Montenegro». Desde el balcón, Elena y María contemplaban la escena con los ojos llenos de lágrimas. Lágrimas que no eran solo de tristeza, sino también de alivio. Años de miedo, de silencio y de opresión comenzaban, por fin, a derrumbarse como un viejo muro. Jorge ya había ensillado a Estrella, listo para acompañar la ambulancia hasta la casa del doctor Miguel. Llevaba consigo una pequeña maleta con las pocas pertenencias de Sofía. «Laura puede descansar en paz ahora», susurró María, apretando la mano de Elena. «Su niña está a salvo». La ambulancia partió lentamente por el camino de tierra, seguida de cerca por Príncipe, que trotaba con paso firme y decidido, como un guardián que no se separa de su protegida. La lluvia había cesado por completo, y un tímido rayo de sol se colaba entre las nubes, iluminando el sendero como una bendición silenciosa del cielo. La casa del doctor Miguel, conocida cariñosamente por los lugareños como la Casa Amarilla, no solo debía su nombre a su fachada alegre y cálida, sino también al amor que se respiraba en cada rincón. Situada en una pequeña propiedad a las afueras del pueblo, contaba con un amplio potrero, un establo impecable y un jardín que florecía incluso en invierno. Clara, la hija del doctor, ya había preparado el cuarto de huéspedes con esmero. A sus 25 años, era enfermera titulada, pero también heredera del corazón compasivo de su madre. Cuando la ambulancia llegó, ella ya esperaba en la puerta, lista para recibir a la niña con los brazos abiertos. «Todo va a estar bien, pequeña», susurró con dulzura, ayudando a trasladar a Sofía a una cama mullida, con sábanas limpias que olían a lavanda y esperanza. «Aquí está segura». Afuera, Príncipe se negó a entrar en el establo. Prefirió permanecer cerca de la ventana del cuarto donde Sofía descansaba, inmóvil, como si aún velara sus sueños. El doctor Miguel lo observaba con creciente asombro. «En todos mis años como veterinario», le dijo a Clara, maravillado, «jamás he presenciado una conexión tan intensa entre un animal y un ser humano. Es como si él supiera exactamente lo que ella necesita, incluso más que nosotros». La noche transcurrió en calma. Clara y su padre se turnaron para cuidar a Sofía. La fiebre aún era alta, pero los antibióticos ya comenzaban a hacer efecto. Por primera vez en mucho tiempo, la niña dormía sin miedo. Y afuera, bajo las estrellas, un caballo blanco seguía vigilando. Con cada hora que pasaba, un suave relincho rompía el silencio de la noche. Era Príncipe, vigilante, como si quisiera asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando la mañana comenzó a despuntar, sus rayos tenues se filtraron a través de las cortinas floreadas, pintando de oro las paredes del acogedor dormitorio. Fue entonces cuando Sofía abrió los ojos, parpadeando confundida ante aquel entorno desconocido. La habitación era cálida y luminosa, decorada con delicadeza. Una pequeña estantería con libros infantiles, un florero con margaritas frescas sobre el buró y un vaso de agua cristalina, todo dispuesto con esmero.
Buenos días, dormilona, saludó Clara con una sonrisa radiante al entrar con una bandeja entre las manos. Te traje el desayuno. ¿Crees que podrás comer un poquito? Los ojos de Sofía se agrandaron al ver el contenido de la bandeja. Un tazón de avena tibia con miel, frutas recién cortadas en delicados trozos y un vaso de jugo de naranja natural. Jamás en su corta vida había recibido el desayuno en la cama. La impresión era tan grande que titubeó antes de preguntar, casi en un susurro. ¿Necesito limpiar algo a cambio? Clara se sentó al borde de la cama, sus ojos llenos de ternura, pero con una firmeza que transmitía seguridad. No, amor. Aquí no tienes que limpiar nada. Tu única tarea es descansar, recuperarte, y permitirnos cuidarte como mereces. En ese momento, un relincho familiar hizo que Sofía girara la cabeza hacia la ventana. Príncipe estaba allí, su enorme cabeza asomada por el alféizar, con los ojos atentos, vigilándola con la devoción de un centinela. Por primera vez en días, una sonrisa auténtica iluminó el rostro de la niña. No se ha movido de ahí desde anoche, explicó Clara mientras ayudaba a Sofía a incorporarse. Papá dice que jamás ha visto un caballo tan fiel. Parece que ha decidido que su lugar es a tu lado. El doctor Miguel entró entonces, con su inseparable maletín y una expresión serena pero atenta. ¿Y cómo amaneció nuestra pequeña paciente?, preguntó animado, aunque sus ojos expertos ya evaluaban cada detalle. El color de la piel, la claridad de los ojos, la fuerza al sentarse. ¿Príncipe puede quedarse?, preguntó Sofía con ansiedad antes de que pudiera comenzar el examen. Por supuesto que sí, respondió el doctor con una sonrisa mientras se sentaba a auscultarla. De hecho, creo que sería inútil tratar de apartarlo. Ese caballo ha elegido ser tu guardián, y no hay quien lo convenza de lo contrario. Mientras Miguel realizaba el chequeo, Clara corrió las cortinas para dejar entrar por completo la luz del día. Sofía entonces pudo ver la extensión de la propiedad. Prados verdes, árboles floridos, a lo lejos, el resplandor de un pequeño lago. Era como si de pronto hubiese despertado en otro mundo, muy distinto de la sombría hacienda donde había vivido prisionera de la tristeza. Mira nada más, comentó el doctor satisfecho al terminar el examen. La fiebre ha bajado un poco y tus pulmones están respondiendo al tratamiento. Los medicamentos están haciendo efecto. ¿Y cuándo debo volver?, preguntó Sofía en voz baja, con un temblor casi imperceptible que revelaba su temor más profundo. Clara y el doctor intercambiaron una mirada cómplice antes de que él respondiera con suavidad. ¿No vas a volver, Sofía? La licenciada Beatriz se aseguró de que te quedes aquí hasta que estés completamente recuperada. Y después, veremos juntos qué futuro mereces. Uno sin miedo ni sufrimiento. Las palabras parecían imposibles. No volver. No más amaneceres helados limpiando suelos. No más castigos, ni encierros en el cuarto oscuro. Como si comprendiera su incredulidad, Príncipe relinchó bajito, estirando su cuello hacia el interior del cuarto. Clara se acercó y acarició su hocico con delicadeza. ¿Sabes?, dijo volviéndose hacia la niña. Dicen que los caballos pueden ver el alma de las personas. Creo que Príncipe vio en ti algo muy especial, algo que ni tú misma sabes que tienes. Sofía alargó la mano y el caballo la tocó con su hocico suave. Aquel gesto fue como una promesa silenciosa, un lazo invisible de protección y amor. El pasado quedaba atrás. ¿Qué te parece si conocemos algunas historias nuevas?, propuso Clara, acomodando las almohadas y tomando un libro de tapas coloridas. Este era mi favorito cuando tenía tu edad. Por primera vez, Sofía se sintió realmente cuidada. Afuera, Príncipe se apartó lentamente de la ventana y comenzó a pastar bajo el sol tibio de la mañana, como si finalmente supiera que su pequeña estaba segura. Mientras la niña se recuperaba en la Casa Amarilla, el pueblo entero hervía con las noticias de la hacienda Rosalinda. La policía había acordonado la propiedad con cinta amarilla, y agentes iban y venían con cajas de documentos, registros médicos y pruebas. Elena y María fueron llamadas a declarar nuevamente, esta vez sobre la muerte de Laura. Jorge, por su parte, comenzó a compartir lo que había visto y callado por años: abusos, negligencias, gritos ahogados en la noche. La verdad empezaba a salir a la luz. En la Casa Amarilla, ese día comenzó con un hallazgo inesperado. Clara había subido al desván en busca de mantas y, entre objetos olvidados, encontró una caja polvorienta llena de fotografías antiguas. En una de ellas, una joven enfermera sonreía junto a la madre de Clara, ambas con batas blancas frente a un hospital. Papá, llamó bajando las escaleras con la imagen en la mano. Mira esto. El doctor Miguel ajustó sus lentes. Al ver la fotografía, su rostro perdió algo de color. Laura,
murmuró con asombro. ¿No puede ser la madre de Sofía? Preguntó Clara, aunque ya lo intuía. Sí, hizo su residencia con tu madre, en el Hospital Milnonsen. Era brillante, generosa, muy dedicada. Si yo hubiera reconocido su nombre cuando llegamos al pueblo. Mientras tanto, Sofía recibía su primera sesión de fisioterapia respiratoria, recomendada por el centro de salud local. Sentada junto a la ventana abierta, respiraba al ritmo suave que la terapeuta le enseñaba, imaginando las olas del mar que todavía no conocía, pero que había empezado a soñar gracias a los cuentos de Clara. Cada día era una revelación. El sabor dulce del chocolate caliente por la mañana, la emoción de colorear con lápices nuevos, la calidez de un abrazo antes de dormir. Poco a poco, la niña comenzaba a descubrir que el mundo también podía ser amable. El doctor Miguel entró en la habitación poco después de la sesión de fisioterapia, sosteniendo con delicadeza una fotografía entre las manos. Su rostro mostraba una calma cálida, pero en sus ojos brillaban lágrimas apenas contenidas, como si acabara de reencontrarse con un pedazo perdido del pasado. Sofía, sentada al borde de la cama, lo miró con curiosidad. ¿Te gustaría ver algo muy especial?, preguntó con ternura. La niña extendió la mano con cautela, y en cuanto sus ojos se posaron en la imagen, se agrandaron con asombro. Frente a ella, una mujer joven y sonriente, de mirada bondadosa, posaba junto a otra enfermera en un entorno hospitalario. «Mamá», susurró Sofía, con un hilo de voz tembloroso, acariciando la fotografía con la yema de los dedos, como si intentara tocar un recuerdo. «Tu madre era una enfermera extraordinaria», explicó el doctor Miguel, su voz cargada de una emoción contenida. «Trabajó codo a codo con mi esposa en la Ciudad de México. Salvaba vidas, cuidaba con dedicación y dulzura, del mismo modo que tú mereces ser cuidada ahora». Sofía apretó la fotografía contra su pecho, y lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. Afuera, como si compartiera aquella emoción, Príncipe relinchó suavemente desde el jardín, haciendo que todos se volvieran hacia la ventana por un instante. «El destino tiene maneras misteriosas de entrelazar los caminos», continuó el doctor, con un suspiro. «Tal vez no sea casualidad que hayas llegado justo aquí, a esta casa, donde tu madre también dejó huellas». Desde la puerta, Clara se aproximó con una pequeña caja de madera finamente tallada entre las manos. «Encontré esto también», anunció con un brillo en los ojos. Al abrir la tapa, reveló un estetoscopio antiguo, de bordes gastados por el uso, y un cuaderno pequeño, de tapas blandas y páginas amarillentas. El doctor Miguel lo tomó con sumo cuidado, reconociendo de inmediato la delicada caligrafía en las primeras líneas. «Era suyo», dijo casi en un murmullo. Laura escribía todo, sobre sus pacientes, sus sueños, sus miedos y su esperanza en el futuro. Un sonido de cascos acercándose interrumpió el momento. Príncipe, con su hocico gentil, empujaba suavemente las cortinas de encaje, queriendo ver a su niña. «¿Sabes?», dijo Clara con una sonrisa cargada de dulzura. «Hay quienes creen que las personas especiales que parten encuentran formas de seguir protegiendo a los que aman. A veces son ángeles, otras veces, tal vez, caballos blancos». Sofía miró al noble animal con nuevos ojos, una chispa de entendimiento y fe naciendo en su interior. ¿Y si de alguna manera su madre le había enviado ese guardián de mirada sabia y alma leal? Fue entonces cuando la licenciada Beatriz llegó, con paso firme y rostro serio, pero en sus ojos brillaba algo distinto, una determinación triunfante. «Traigo noticias importantes», anunció tras los saludos de rigor. «Hemos encontrado el testamento de Laura». Un silencio expectante se apoderó del cuarto. «Eduardo lo tenía oculto», continuó Beatriz. «En él, no solo reconoce legalmente a Sofía como hija legítima de Montenegro, sino que además le deja su parte de la herencia familiar». «¿Herencia?», inquirió el doctor Miguel, visiblemente sorprendido. «Laura provenía de una familia tradicional y acomodada de la Ciudad de México», explicó Beatriz. «Cuando se enamoró de Eduardo y lo siguió hasta aquí, renunció a muchas cosas, pero no a su derecho legítimo sobre la herencia de sus padres. Y eso quedó protegido, legalmente, para Sofía». La revelación flotó en el aire como una pieza esencial, encajando con exactitud en un rompecabezas largamente incompleto. Laura, incluso desde la distancia de los años y la muerte, había pensado en todo, en proteger, en cuidar, en asegurar el futuro de su hija. «Fue una mujer increíble», susurró Clara, con admiración y emoción. Sofía miraba alternativamente la fotografía, a Príncipe y al cuaderno de su madre. Por primera vez en su vida, sentía que tenía raíces,
un pasado noble, y un presente que se abría luminoso ante sus ojos. No solo una familia de sangre, sino también de corazón. Afuera, el sol de la mañana envolvía la casa amarilla con un resplandor cálido y dorado, mientras Príncipe permanecía atento, montando su silenciosa guardia como un centinela enviado por el amor más puro y eterno. La noticia del testamento de Laura se propagó como fuego en pasto seco por todo el pueblo. La hacienda Rosalinda, durante años símbolo de poder intocable, ahora era escenario de una investigación formal. La cinta amarilla de la policía colgaba en la entrada como un emblema de justicia en marcha. Patrullas entraban y salían con cajas llenas de documentos, fotografías y pruebas. Periodistas del diario local se agolpaban en los portones, tratando de obtener declaraciones. Mientras tanto, Eduardo Montenegro permanecía encerrado en su despacho, refugiándose en la bebida, mientras sus abogados revisaban frenéticamente cada cláusula legal, en un intento desesperado de contener la marea. Pero ya no había retorno. Las evidencias se acumulaban de manera abrumadora. Elena y María, las antiguas cocineras, entregaron a la policía un cuaderno secreto donde durante años habían anotado con precisión cada episodio de abuso sufrido por Sofía, antes que ella, por Laura. Jorge también se presentó con fotografías que había tomado en secreto, donde se veía a la pequeña trabajando bajo el sol, incluso estando enferma. En la casa amarilla, lejos del caos de la hacienda, Sofía comenzaba lentamente a florecer. Su tos disminuía, su piel recuperaba el color y sus ojos, antes apagados, ahora brillaban de curiosidad y esperanza. Cada día traía un descubrimiento nuevo, una alegría inédita, una parte del mundo que por fin le era permitida explorar. «Mira lo que encontré», exclamó Clara una mañana, entrando al cuarto con una caja colorida entre las manos. «Son mis antiguas muñecas de trapo. ¿Quieres jugar conmigo?» Sofía las observó como si fueran tesoros de otro mundo, tocándolas con timidez, como si temiera que se deshicieran entre sus dedos. «¿Puedo?» «Claro que sí, mi amor», respondió Clara, sentándose en la alfombra junto a la cama. «Y cuando te sientas más fuerte, podríamos dar un pequeño paseo por el jardín. Príncipe está esperando por un poco de cariño más cercano». Como si comprendiera cada palabra, el caballo relinchó desde afuera. En los últimos días había aceptado dormir en el establo, pero cada mañana volvía puntual a la ventana de Sofía, como si su deber comenzara con la salida del sol. El doctor Miguel apareció poco después, no con su maletín médico, sino con un álbum de fotografías antiguas. «Encontré más fotos de tu madre», anunció con los ojos brillantes. Incluso una del día de su graduación como enfermera. Era una de las mejores de su clase. Mientras Sofía y Clara pasaban las páginas con asombro y ternura, la licenciada Beatriz hizo su entrada diaria. Esta vez, su rostro mostraba algo más que serenidad. Traía consigo la confirmación de un nuevo capítulo. «El juez ya emitió la orden», declaró con voz firme. «Eduardo Montenegro tiene prohibido acercarse a Sofía bajo ninguna circunstancia. Además, tras analizar las nuevas pruebas, se ha abierto una investigación por negligencia criminal en la muerte de Laura». El doctor Miguel asintió lentamente, como si por fin se hiciera justicia a una historia largamente silenciada. Y Sofía, en medio de esas voces que ahora hablaban por ella, sintió, quizás por primera vez, que el mundo podía ser un lugar seguro. Un lugar donde valía la pena soñar. Y en cuanto a la herencia, dijo la licenciada Beatriz con voz firme pero serena, el testamento ha sido validado en su totalidad. Es legal, legítimo e irrefutable. Las palabras cayeron en la sala como una bendición largamente esperada. Sofía es la heredera legítima no solo del patrimonio de su madre, continuó, sino que también tiene derecho a la mitad de los bienes de Eduardo, como hija reconocida ante la ley. El doctor Miguel soltó el aire que sin darse cuenta había contenido. El juez ya ha nombrado un tutor financiero que se encargará de administrar todo hasta que Sofía alcance la mayoría de edad, añadió la licenciada, con una sonrisa cálida que por fin asomaba en su rostro habitualmente sobrio. Clara, sentada en el tapete junto a Sofía, la observaba en silencio. La niña, completamente ajena al peso legal de aquella noticia, peinaba con esmero los cabellos de lana de una muñeca de trapo. A pesar de estar en el centro de una transformación radical, aún se mantenía anclada en su mundo infantil, donde lo más importante era la textura del hilo o el color de una cinta. ¿Y en cuanto a la custodia?, preguntó el doctor Miguel en voz baja, procurando no interrumpir el momento de inocencia desplegado a sus pies. La licenciada Beatriz dejó escapar una leve risa y asintió, permitiendo que una emoción más personal se colara en sus palabras. «Bueno, respecto a eso, tengo una propuesta que podría cambiarlo todo.
Pero antes de que pudiera continuar, un relincho agudo rompió el instante. Príncipe golpeaba el suelo con los cascos, visiblemente alterado. Clara se levantó rápidamente y se asomó a la ventana. ¿Qué ocurre, muchacho?, preguntó preocupada. A lo lejos, el sonido de sirenas se acercaba con rapidez. El doctor Miguel salió al balcón, observó unos segundos y regresó con los ojos muy abiertos. Eduardo Montenegro ha sido capturado. Intentó huir anoche, llevándose documentos y dinero escondidos. La policía lo interceptó en la carretera rumbo a la capital. ¿Cómo lo supiste, príncipe?, susurró Sofía, clavando sus ojos sorprendidos en su protector de 4 patas. Hay animales, dijo el doctor Miguel con ternura, que parecen tener un sexto sentido. Sienten lo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Sofía se incorporó lentamente. Y por primera vez desde su llegada a la Casa Amarilla, caminó por sí sola hasta la ventana. Allí, Príncipe se aproximó con suavidad, su hocico rozando delicadamente la mano extendida de la niña. Me recuerda a mamita, dijo, casi en un susurro. Y añadió, cuando estoy con él, siento como si ella me abrazara. Clara y el doctor Miguel intercambiaron una mirada cargada de emoción, mientras la licenciada Beatriz, discretamente, se secaba una lágrima. El vínculo entre la niña y el caballo no era común. Era algo más profundo, más antiguo, como si las almas se reconocieran más allá del tiempo o la lógica. Sofía, dijo la licenciada Beatriz suavemente. ¿Puedo hablarte sobre tu futuro? Tengo algunas ideas que creo que te gustarán. La niña se volvió hacia ella, sin soltar al caballo. La luz dorada del sol matinal se colaba por la ventana, bañando su silueta con un brillo casi celestial. La oscuridad de los días pasados comenzaba a disiparse. Esa tarde, el despacho del doctor Miguel olía a rosas frescas del jardín. Sofía se acomodaba en un sillón mullido, sus piernitas colgando sin alcanzar el suelo. Clara sostenía su pequeña mano y el doctor Miguel, sentado a un lado, observaba cada gesto con el corazón palpitante de esperanza. Sofía, empezó la licenciada Beatriz con voz pausada y clara. Sabes que no puedes regresar a la hacienda, ¿verdad? La niña asintió en silencio. Entonces, tenemos que decidir dónde vivirás. Y entre todas las opciones, hay una que queremos proponerte con mucho amor. La mujer intercambió una mirada significativa con el doctor Miguel. Clara y el doctor quieren saber si te gustaría formar parte de su familia. Para siempre. Sofía parpadeó varias veces, confundida. Luego miró a Clara, después al doctor. ¿Eso significa? Murmuró. Eso significa, dijo Clara con dulzura, que serías mi hermanita. Y vivirías con nosotros, aquí, no como invitada, sino como parte de la familia. ¿Y príncipe?, preguntó la niña, con voz temblorosa. Ya lo habíamos imaginado, sonrió el doctor Miguel. Príncipe también es parte de esta familia. Y hemos preparado los documentos necesarios para transferir legalmente su propiedad a ti. Nunca más volverá a la hacienda. Estará contigo, siempre. Sofía guardó silencio un momento. Sus pensamientos eran muchos, profundos, demasiado grandes para expresarlos con palabras. Todo lo que había vivido parecía lejano, como si una vida entera la separara de aquella niña que temblaba de frío y miedo en un rincón polvoriento. Pero hay algo más, intervino la licenciada Beatriz con una chispa especial en los ojos. ¿Recuerdas la herencia que tu madre te dejó? Hemos decidido usar parte de ella para crear algo muy especial. Clara se levantó y abrió una carpeta llena de planos y dibujos coloridos. Queremos transformar la hacienda Rosalinda en un hogar para niños que, como tú, necesitan refugio, cuidado y amor. Un lugar donde puedan sanar, soñar y comenzar de nuevo. ¿Y sabes cómo se llamará ese lugar?, preguntó el doctor Miguel con suavidad. Casa Laura, dijo Clara, conteniendo la emoción. En honor a tu mamá. Porque su espíritu seguirá cuidando, sanando y protegiendo a otros niños. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Sofía, pero eran lágrimas nuevas, no de tristeza sino de algo mucho más vasto. Gratitud, esperanza, amor. Y aún hay una sorpresa más, añadió Clara, sacando un sobre del bolso. Dijiste que nunca habías visto el mar. Así que cuando estés completamente recuperada, nos iremos de viaje. Tú, yo, papá, y sí, también encontramos una playa donde Príncipe podrá correr libre contigo. Desde el jardín, un relincho fuerte resonó, como si el caballo confirmara la promesa. Todos rieron. La tensión que había pendido sobre ellos durante tanto tiempo finalmente se disolvía. Entonces, Sofía, preguntó con ternura la licenciada Beatriz,
¿qué opinas de todos estos cambios? La niña miró hacia la ventana, donde Príncipe se acercaba, su pelaje blanco brillando bajo el sol de la tarde. Luego, con una sonrisa que iluminaba su rostro entero, volvió la mirada al doctor Miguel y a Clara. Y sin decir una palabra, se lanzó a sus brazos. El silencio que siguió fue el más hermoso de todos. Porque no hizo falta más. La respuesta ya estaba dicha, grabada en el latido cálido de un abrazo que sellaba, al fin, el comienzo de una nueva vida. Miguel, la sonrisa llena de ternura de Clara, y finalmente sus ojos se posaron en la fotografía de su madre, que ahora ocupaba un lugar de honor en la pared del despacho, rodeada de luz como si desde allí siguiera velando por ella. ¿Puedo llamarles papá y hermana? Preguntó Sofía con un hilo de voz temblorosa, como si el solo decirlo pudiera hacer real aquello con lo que tanto había soñado. Clara no logró contener el torrente de emoción que la invadió. Se agachó y abrazó a Sofía con una calidez que lo decía todo, como si el amor contenido durante meses finalmente encontrara su cauce. El doctor Miguel se unió al abrazo, rodeándolas con sus brazos fuertes mientras sus gafas se empañaban por las lágrimas que no intentó esconder. Era un momento sagrado. La licenciada Beatriz observaba la escena con la mezcla exacta de profesionalismo y emoción auténtica. En todos sus años como trabajadora social, pocos casos habían conmovido tan profundamente su corazón como el de aquella pequeña de alma resiliente. Creo que no quedan dudas, dijo con una sonrisa serena, comenzando a ordenar los papeles de la adopción. Detrás de ella, Príncipe relinchó suavemente, como si entonara una canción de cuna para celebrar el nacimiento de algo nuevo y luminoso. El sol de la tarde se filtraba a través del ventanal, proyectando un arco iris sobre los cristales aún húmedos por las lágrimas de alegría. Era como si incluso la naturaleza quisiera participar del momento. Familia, susurró Sofía, probando la palabra en sus labios como quien prueba un caramelo dulce. Mi familia. Y así, en la casa amarilla, bajo la mirada atenta de un caballo blanco que parecía enviado por el destino y el espíritu amoroso de una madre que nunca dejó de cuidar a su hija, comenzaba a escribirse un nuevo capítulo. Uno lleno de amor verdadero, sanación profunda y segundas oportunidades. Porque a veces, los finales felices no pertenecen solo a los cuentos de hadas. Pasaron 6 meses desde aquella tarde que parecía salida de un sueño. Y la hacienda Rosalinda era irreconocible. Lo que una vez fue un lugar sombrío, cargado de ecos dolorosos, ahora era un hogar bañado en luz y esperanza. Las ventanas, siempre abiertas, dejaban entrar el canto de los pájaros y la risa de los niños. Las paredes, antes grises y sin vida, resplandecían ahora en colores vivos, decoradas con dibujos infantiles, frases inspiradoras y fotografías llenas de sonrisas sinceras. Sofía, ahora completamente recuperada, florecía día tras día bajo el cuidado amoroso de su nueva familia. Se había convertido en parte activa de la transformación del lugar que una vez fue su prisión, y que ahora ayudaba a convertir en refugio. Esa mañana, pintaba con entusiasmo una mariposa azul en la pared de lo que sería el dormitorio para las niñas de la casa Laura. «Mira, Clara», exclamó, mostrándole la mariposa de alas extendidas. «Es del color del cielo cuando fuimos al mar». Clara sonrió con ternura al recordar aquel viaje reciente a la playa. Sofía había quedado fascinada por la inmensidad del océano, y Príncipe, para sorpresa de todos, había disfrutado como nunca del paseo por la arena al atardecer. «Está preciosa, mi artista», dijo Clara, acomodando con cariño la trenza en el cabello de su hermana. El cabello de Sofía, que antes lucía apagado y sin vida, ahora brillaba sano y estaba adornado con listones de colores que ella misma elegía cada mañana. En la cocina, Elena y María, quienes habían decidido quedarse para formar parte de este nuevo proyecto, organizaban con alegría el espacio renovado. El aroma de galletas recién horneadas flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de las flores del jardín y el olor fresco de la pintura. «¿Quién lo diría?», comentó María, secándose las manos en el delantal, «que este lugar estaría tan lleno de luz y de risa». Jorge, ahora encargado de los establos, entró con un fardo de heno fresco al hombro. «Los albañiles terminaron el nuevo granero», anunció con satisfacción. «Pronto llegarán más caballos para la terapia». El programa de equinoterapia había sido idea del doctor Miguel, inspirado por el vínculo único entre Sofía y Príncipe. La conexión entre ambos se había convertido en el corazón del nuevo centro de sanación. «Sofía», llamó Clara, «¿quieres ir a ver cómo está Príncipe? Parece muy interesado en las obras del nuevo establo». Ambas salieron al jardín, donde el sol doraba las copas de los árboles con su luz cálida de final de tarde. Príncipe pastaba tranquilamente junto a los rosales,
Ya no las rosas rojas oscuras que tanto gustaban a Eduardo, sino una variedad alegre y viva, entre ellas las preferidas de Laura, las rosas rosadas. «Hola, amigo», susurró Sofía acercándose al caballo. Príncipe levantó la cabeza, sus ojos grandes y dulces fijos en ella, con esa expresión protectora que nunca cambiaba. El doctor Miguel, que supervisaba la instalación de los nuevos equipos de fisioterapia, se detuvo a mirar la escena, conmovido como la primera vez. Nunca dejaba de impresionarle como aquel caballo, antes tan temperamental, se volvía dócil y amoroso con la niña. «Papá», llamó Clara con una sonrisa. «Muéstrale a Sofía la sorpresa que llegó hoy». Miguel se acercó y sacó del bolsillo una pequeña placa dorada, bellamente grabada. Se la entregó a Sofía con una mirada llena de orgullo. «Casa Laura Hogar y Centro de Rehabilitación Infantil, donde cada niño es un tesoro que merece ser protegido», leyó ella en voz alta, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. «¿Es lo que decía mamita?», preguntó, mirando al doctor. «Exactamente», respondió él con la voz cargada de emoción. «Encontramos esa frase escrita en su diario. Era lo que creía profundamente, y es lo que haremos realidad aquí». Príncipe se acercó y tocó con su hocico la placa, como si diera su bendición al nuevo comienzo. La luz del sol se reflejaba en su crin blanca, creando un resplandor mágico a su alrededor, como un ángel guardián hecho carne. «La semana que viene llegan los primeros niños», comentó Clara, rodeando con el brazo a su hermana. «¿Estás lista para hacer nuevas amigas?». Sofía asintió, aunque una sombra de duda cruzó brevemente su rostro. «Van a tener miedo al principio, como yo lo tuve». «Probablemente sí», dijo Miguel con honestidad. «Pero para eso estás tú aquí. Tú puedes mostrarles que el miedo se disipa cuando hay amor, que siempre es posible volver a sonreír, y que incluso un caballo puede convertirse en tu héroe». Como si entendiera su papel en aquella misión, Príncipe relinchó suavemente. Sofía sonrió, acariciando su fuerte cuello con ternura. «¿Sabes algo, amigo?», le susurró. «Creo que este es solo el comienzo». Y con esa promesa en el aire, bajo el cielo anaranjado de la tarde y el perfume suave de las rosas renacidas, el futuro se abría como un jardín nuevo, sembrado de esperanza. «A veces pienso que no fue por casualidad que Príncipe te eligió para protegerte», dijo Clara en voz baja, con la mirada perdida en el horizonte. «Tal vez fue tu mamita quien lo envió desde el cielo, sabiendo que un día tú ayudarías a otros niños a encontrar su propio camino hacia la sanación». Sofía no respondió. Se limitó a abrazar con ternura el cuello de Príncipe, sintiendo el calor reconfortante de su crin suave como la seda, mientras su corazón se llenaba de una paz serena. En el cielo, el sol se despedía del día tiñendo el firmamento de tonos rosados y dorados, los mismos colores que ahora alegraban los cuartos de la casa Laura. «Mamita estaría feliz», susurró la niña, cerrando los ojos. «Feliz por mí, y también por los demás». Y todos los que la oyeron, adultos y niños por igual, supieron con certeza que sus palabras eran verdad. Porque la transformación estaba casi completa. Aquel lugar que había sido nido de sombras y susurros de dolor se estaba convirtiendo, ante los ojos del mundo, en un faro brillante de esperanza, amor y segundas oportunidades. Y todo había comenzado con el corazón valiente de una niña pequeña y la lealtad inquebrantable de un caballo blanco. El día de la inauguración de la casa Laura amaneció con un cielo despejado, intensamente azul, como si el universo entero hubiese decidido sonreír para celebrar la ocasión. En el jardín, los rosales lucían espléndidos, desplegando un tapiz multicolor que parecía sacado de un cuento de hadas. El nuevo establo, pintado de blanco con detalles en azul celeste, relucía bajo la luz del sol, y Príncipe aguardaba en su interior, acompañado por 3 caballos más, cuidadosamente seleccionados para acompañar a los niños en su proceso de sanación. Sofía, vestida con un delicado vestido azul cielo y un listón del mismo tono adornando su cabello, se encontraba junto a Clara en la entrada principal, recibiendo con una mezcla de emoción y nervios a los primeros niños que llegaban. Su corazón latía con fuerza, al reconocer en los ojos de esos pequeños reflejos de la tristeza que ella misma había conocido. «Bienvenidos a la casa Laura», dijo con suavidad a una niña muy pequeña que se ocultaba tímidamente detrás de la trabajadora social. «¿Te gustaría conocer a los caballos?». La niña, que no debía tener más de 6 años, levantó la mirada con un destello de interés. Sofía, recordando lo importante que había sido para ella la paciencia y la dulzura de los adultos que la habían acompañado, le ofreció la mano con una sonrisa cálida. «Mi amigo especial se llama Príncipe», añadió mientras la guiaba con paso lento hacia el establo. «Él me ayudó cuando yo también estaba muy triste.
Y ahora quiere ayudar a otros niños como tú. Desde el balcón, el doctor Miguel observaba la escena con una emoción que desbordaba en su pecho. A su lado, la licenciada Beatriz contemplaba conmovida la transformación de aquella niña que un día fue víctima, y que ahora se alzaba como faro para otros. «Es increíble», murmuró Beatriz, sin apartar la vista de Sofía. «Tiene un don natural, como si supiera exactamente lo que cada niño necesita oír». En la cocina, Elena y María, orgullosas con sus delantales nuevos que llevaban el logotipo de la Casa Laura, ofrecían chocolate caliente y galletas recién horneadas. El dulce aroma se entremezclaba con el perfume fresco de las rosas, creando una atmósfera acogedora que envolvía a todos en una sensación inmediata de hogar. Jorge guiaba a un grupo de niños mayores en una visita al establo, explicando con entusiasmo cómo los caballos formarían parte fundamental de su proceso de recuperación. «Miren bien», decía mientras acariciaba suavemente el lomo de uno de los animales. «Cada caballo tiene su propia personalidad. Pero todos tienen algo en común. Saben cuando alguien necesita cariño, protección y compañía». Clara se unió al grupo con una energía luminosa. Había terminado recientemente un curso especializado en equinoterapia y hablaba con pasión de lo aprendido. «¿Saben qué es lo más asombroso?», dijo con una sonrisa. «Fue Príncipe quien nos enseñó todo esto. Él nos mostró que, a veces, los ángeles no tienen alas, sino 4 patas y una crin blanca como la nieve». Los niños rieron, y aquella risa pura, tan rara y preciosa para muchos de ellos, se expandió por los campos como una melodía que sanaba todo a su paso. Sofía sintió como su pecho se llenaba de una emoción cálida. Aquel lugar, que tiempo atrás había estado impregnado de silencio y temor, ahora vibraba con vida, con esperanza, con amor verdadero. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, todos se reunieron en el jardín para una ceremonia especial. El doctor Miguel se había encargado de organizar cada detalle con esmero. Autoridades locales, familias y miembros de la comunidad estaban presentes para celebrar el renacimiento de la Casa Laura. Clara se adelantó para pronunciar unas palabras. Su voz, serena y firme, se alzó sobre el murmullo del viento. «La Casa Laura», comenzó, «nace de una historia de amor. Del amor incondicional de una madre por su hija. Del amor profundo de un animal por una niña que necesitaba ser salvada. Y del amor que todos nosotros, juntos, descubrimos que podíamos dar cuando abrimos el corazón». Sofía, de pie junto a Príncipe, apoyó su mano pequeña en el cuello del caballo. Clara la rodeó con el brazo, y juntas contemplaron el cielo teñido de tonos mágicos. «Miren», exclamó de pronto una niña, señalando hacia el horizonte. Un arco iris perfecto se había formado sobre la propiedad, a pesar de que no había llovido. Sus colores vibrantes parecían conectar 2 puntos sagrados: el letrero recién inaugurado de la Casa Laura y el establo donde Príncipe descansaba, sereno. «Es una señal», susurró Sofía, y todos, al escucharla, sintieron una certeza dulce e inexplicable recorrerles el alma. «Mamita está feliz», añadió con una sonrisa. Príncipe relinchó suavemente, como si confirmara sus palabras. El viento sopló con dulzura, levantando pétalos de rosa que danzaban en el aire como si fueran pequeñas estrellas de colores. El doctor Miguel alzó su copa de jugo y propuso un brindis. «Por Laura», dijo con voz emocionada, cuya luz sigue brillando a través del amor. «Por Sofía, que nos enseñó que el valor a veces llega en los cuerpos más pequeños. Y por Príncipe, que nos mostró que los milagros suceden todos los días, si tenemos ojos para verlos y un corazón abierto para creer». Las copas tintinearon al unísono, reflejando los últimos rayos dorados del sol poniente. Sofía cerró los ojos un momento, sintiendo el abrazo cálido de Clara, la presencia firme de Príncipe, y algo más, una caricia invisible, suave como el aroma de las rosas, que le rozó los cabellos como si fueran dedos de ángel. «Gracias, mamita», susurró al viento. Y así, mientras la noche caía con suavidad sobre la Casa Laura, comenzaba una nueva historia. Una historia tejida con hilos de sanación, esperanza, valor y amor incondicional. Una historia que nos recordaba, con la ternura de un susurro al oído, que incluso en las noches más oscuras, aquellas en que el alma se siente perdida y el corazón apenas late, siempre hay un caballo blanco velando por nuestros sueños, trotando en silencio entre las sombras para proteger nuestra esperanza. Y que, más allá del horizonte, justo donde el cielo besa la tierra, nos espera un amanecer aún más brillante, cálido y prometedor, aguardando el momento perfecto para iluminar de nuevo nuestra vida. Una historia que nos recordaba,
con la ternura de un susurro al oído, que incluso en las noches más oscuras, aquellas en que el alma se siente perdida y el corazón apenas late, siempre hay un caballo blanco velando por nuestros sueños, trotando en silencio entre las sombras para proteger nuestra esperanza. Y que, más allá del horizonte, justo donde el cielo besa la tierra, nos espera un amanecer aún más brillante, cálido y prometedor, aguardando el momento perfecto para iluminar de nuevo nuestra vida.